¿Cuántas promesas te han hecho que no se han cumplido? Yo no te prometo un gran sueldo. Te prometo un trabajo fijo. No te prometo que siempre sea como el primer día. Te prometo que nunca te faltarán las fuerzas. No te prometo que todos tus compañeros resistan. Te prometo que se puede llegar hasta el final. No te prometo personas importantes. Te prometo personas que no saben cuánto valen. No te prometo que vayan a hacer caso de lo que digas. Te prometo que querrás repetirlo una y otra vez. No te prometo la comprensión de los que te rodean. Te prometo que sabrás que has hecho lo correcto. No te prometo que te vayan a pedir ayuda. Te prometo que te necesitarán. No te prometo una decisión fácil. Te prometo que nunca te arrepentirás. No te prometo un trabajo perfecto. Te prometo formar parte de un proyecto inolvidable. No te prometo que siempre vayas a obtener resultados. Te prometo que tu trabajo dará mucho fruto. No te prometo que vayas a tener grandes lujos. Te prometo que tu riqueza será eterna. No te prometo que siempre vayas a poder ser valiente. Te prometo que tu amor será más fuerte que el mío. No te prometo que puedas acabar con el dolor, el sufrimiento y la injusticia. Te prometo que estés donde estés, llevarás esperanza. No te prometo el reconocimiento del mundo. Te prometo una palabra eficaz. No te prometo seguridades humanas. Te prometo la certeza de que has sido elegido. Y te prometo que alimentarás al mundo. Unirás corazones. Acompañarás a los que sufren. Confirmarás a los que quieren ser fuertes. Experimentarás con ellos la verdadera alegría. Sumergirás a los hombres en la verdad. Y serás sacerdote, testigo de Jesucristo. No te prometo una vida de aventuras. Te prometo una vida apasionante. Sea un buen ciclo lectivo a pesar de los pesares en esta Argentina y de todos los atentados que la educación pública recibe. A lo mejor la fecha 25 de febrero les trae a la mente algo, ¿no? Saben que un 25 de febrero de 1778, en la era del virreinato del Río de la Plata, muy lejos de esta gran ciudad, en Yapeyú,
donde la Argentina incluso parece pronunciarse en guaraní, nacía hijo de un funcionario de la corona española de mucho poder en la zona, el general Don José de San Martín. Claro, no nació general Don José de San Martín, ni muchísimo menos, nació niño como cualquiera, y hay estudios importantes de la historia argentina, como los de Hugo Chumbita, que indican que tal vez fue hijo de su padre, un militar español de altísimo rango, que luego de muy niño lo llevaría a España, donde él empezaría a ser primero un aspirante a soldado, después un soldado, después un oficial del ejército español. Lo había tenido no con su madre oficial, sino con una hija de la tierra, con una descendiente de los pueblos originarios. Eso nunca ha sido del todo comprobado, pero tal vez de poder comprobarse explicaría una parte del temperamento de este hombre, que siendo un oficial condecorado del ejército español, después de la Revolución Francesa y de haber leído los textos de la Revolución Francesa, decidió que su destino no era obedecer a su padre o al ejército español, sino venir a la Argentina y armar un ejército para liberar a este territorio, que obviamente no se llamaba la Argentina, faltaba mucho de eso, del yugo español. Estamos compartiendo hoy un trabajo muy interesante. Mire qué lindo, Pablo Hacker. Para esto sirve también la inteligencia artificial. Estamos compartiendo en el streaming de la radio un trabajo histórico que nos permite recorrer en unos segundos las imágenes posibles de la vida del general Don José de San Martín, que desde muy chiquito se alistó en el ejército, que empezó a combatir por la corona española, que se creyó esa causa y que después, revisando su propia historia, y muy joven, vino a la Argentina, formó un ejército, combatió con el ejército que a él lo había formado y terminó liberando a 3 países, Argentina, 3 países actuales, Argentina, Chile y Perú, para luego poner distancia de la patria y vivir un larguísimo exilio que se lo llevó a este mundo en 1850. 100 años después exactamente de la muerte de San Martín, es decir, en 1950, nacía Néstor Kirchner. Néstor Kirchner nació entonces con una fecha de calendario tal vez signada, ¿no?, por un significado especial, y él siempre fue consciente de eso. Hay quienes especulan, Demetrio Iramaín lo escribió hoy en sus redes sociales, ¿fue Néstor Kirchner el San Martín del siglo XXI? Es demasiado pronto para sacar esa conclusión. De todas maneras, eso siempre fue muy tentador. En la lógica de nuestra patria, esos dos hombres tienen un vínculo en común. Cuando escuchamos el himno a San Martín, escuchamos un himno de un guerrero. Pero resulta que ese guerrero era también un humanista, que aquel que lideró estratégicas únicas en una guerra de liberación nacional, adaptando los conocimientos que traía del uso europeo de la fuerza a las lógicas de estos territorios, aquel que trabajó con los pueblos originarios y los hijos de esclavos o esclavos para la liberación de la patria, aquel que nucleó a los pobres detrás de una difusa causa para todos, que era la libertad y la independencia. Era también un hombre de letras, era un guitarrista aficionado importante, era alguien educado en los salones, jugaba al ajedrez de manera notoria, escribía muy bien, es decir, tuvo una formación personal que luego volcó en su tarea como gobernador de Mendoza, por ejemplo, en la fundación de una biblioteca, en una alameda que todavía existe en esa ciudad, en pensar que después de la batalla vienen los tiempos en que hay que organizar la patria. A Néstor Kirchner le tocó un tiempo complicadísimo a la Argentina post-crisis del 2000, y siendo un presidente inesperado y con pocos votos, tuvo el suficiente coraje como para, si pensamos en el ejemplo de San Martín, hacer exactamente lo mismo. A la hora de batallar, pero a la hora de pensar la patria en serio, no cualquier patria. La madre de Néstor Kirchner, que se llamaba María Juana Ostoich, en la película documental dirigida por, hace ahora 14 años, Paula de Luque, notó claramente que desde chico a Néstor Kirchner le impresionaba haber nacido el mismo día de San Martín. Así lo contó en la película. Cuando me casé. Acá nació primero Alicia, después nació Néstor Carlos. Él nació el 25 de febrero de 1950. Ese es el año de San Martín. Viste, cuando en esa época se preguntaba a los chicos, ¿qué vas a hacer cuando sos grande?
Oh, dijo, yo voy a ser gobernador. Sí, pero para ser gobernador hay que estudiar mucho. Sí, yo voy a estudiar, vas a ver. Y con esa, él tenía eso grabado. Eran muy unidos. Él, la hermana le tapaba la macana que hacía él. Siempre acá en esta casa, tenía un dormitorio. Le había hecho yo, le mandamos a hacer una cama turca, porque cada vez crecía, y le molestaban las. Así que una cama ancha y larga. Por ahí es puro cariño y pura simpatía nuestra y son bobadas el asunto de que porque nacieron el mismo día llevaron adelante un mismo destino. Por ahí es jugar con las coincidencias y eso no tiene nada que ver con lo racional. Pero ¿quién tiene la respuesta a estas preguntas? ¿Quién sabe si en la soledad Néstor Kirchner mirándose al espejo nos inspiraba en San Martín y en otros próceres, cuando Cristina Fernández de Kirchner dijo alguna vez que su prócer favorito era Belgrano? Estaba jugando una apuesta con Néstor para cuyo nombre y estirpe el prócer favorito era San Martín. Recordemos también que Argentina estaba gobernada por Juan Domingo Perón cuando en 1950 se cumplieron, el año de nacimiento de Néstor, 100 de la muerte de San Martín, y que Perón y el peronismo utilizaron mucho ese parecido, el caballo blanco, el espíritu de ambos, que ambos fueran generales, e incluso se trazó una idea, San Martín, Rosas y Perón como parte de los militares que liberaron la patria. ¿Quién puede contar la historia de lo que los hombres llevaron por dentro? ¿Se habrá emocionado como nosotros Néstor Kirchner cuando vio, antes de partir, en el mismo año se estrenó la película El cruce de los Andes, la película Revolución de Leandro y Piña, y encontró aquel parlamento que dice el actor Rodrigo de la Serna sacado de los textos de crónicas de batalla cuando San Martín, prestos al combate que liberaría el actual territorio de Chile, les dice a sus soldados: seamos libres, que lo demás no importa? ¡Soldados! Todos y cada uno de ustedes conocen el esfuerzo y las dificultades por las que hemos pasado. Llegar hasta aquí es bastante, pero nunca suficiente. ¡El enemigo espera! ¡Y espera bien armado, señores! ¡Son la esperanza de la América! Todos y cada uno de ustedes lleva consigo lo más importante: la libertad. 300 años de masacre y de barbarie tiñen nuestra tierra de sangre. Pero hemos venido a decir basta. ¡Se acabó! ¡Soldados! Se me llena el corazón al ver tantos guerreros dispuestos. Nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos recordarán este momento con orgullo, porque le dejaremos una tierra digna de ser vivida, donde puedan sembrar, crecer y prosperar, libres de toda cadena, donde cada hombre pueda decidir su destino sin importar su color, su linaje, su procedencia y qué carajo. Porque todos somos iguales ante el Supremo, así como somos iguales ante la muerte. Porque cualquier hijo de mujer merece ser libre de una vez y para siempre. ¡Seamos libres! ¡Que lo demás no importará! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! Hay muchos que me preguntaron, a ver, Krivitsky, ¿por qué hablas de geopolítica? ¿Por qué hablas de lo que pasa en el mundo y no hablas de lo que pasa en Formosa? Bueno, gracias a Dios, Formosa es una realidad tranquila al lado de lo que sucede en otros lugares. Pero todo lo que pasa en Formosa tiene un impacto geopolítico.
Por ejemplo, y para que lo entiendas, y te voy a dar nombres, te voy a mostrar personajes que es cierto, no salen en las noticias de Formosa en los medios opositores y oficialistas. Sin embargo, son protagonistas esenciales de lo que pasa en Formosa y de lo que puede llegar a pasar en un contexto geopolítico. Porque hablamos del poder de la tierra en Formosa. Cuando hablamos del poder de la tierra en Formosa, empezamos, algunos dicen, bueno, cuando se habla de la producción, del trabajo, de la tierra, enseguida los medios locales, específicamente, son los medios locales de la provincia, la red de medios, por ejemplo, siempre está en comunicación y en contacto permanente con los paiperos. Los paiperos son aquellos productores, agricultores familiares, pequeños productores, que en su mayoría en Formosa, así están organizados en comunidades rurales organizadas. Todos sabemos acá en Formosa quiénes son los paiperos, hay que explicarlo un poco para los que nos miran desde afuera. El PAIPA es un programa de asistencia integral para el pequeño productor agropecuario. En Formosa es una política pública creada en el año 1996 por el gobierno provincial de Gildo Infran para apoyar al pequeño productor y su familia. Dicho esto, ¿qué es lo que quiero decirte? Es que se viene la guerra por la tierra en Formosa y tiene sus personajes, sus operadores políticos en Formosa, la guerra por la tierra en Formosa. Cuando te sale Paltroni, senador, Paltroni con el 8% entró de senador de los votos, a pedir la intervención de Formosa, no es por irregularidades de, no sé, de casos que sacudan a la sociedad formoseña. Hay que recorrer el centro de Formosa los viernes, los sábados, los domingos y ver cómo está el formoseño, ¿no? En este contexto de realidad estructural del país que es tremendo y de entrega. Bueno, el senador Paltroni pide la intervención de la provincia de Formosa, pero ¿qué tenés que saber cada vez que lo escuchás a Paltroni de esta forma? Por eso y por muchas cosas más, Jorge, nosotros insistimos con la intervención, porque es un estado delincuencial de punta a punta, que la única manera de romper este esquema es con la intervención federal, y insistimos sobre esta materia porque aquí se viola absolutamente todos los derechos, la Constitución Nacional, los fallos de la Corte. Aquí se vive violando a la República entera. Francisco, muchísimas gracias, cuenta con nosotros para difundirlo como siempre. Le mandamos un fuerte abrazo. Un abrazo y gracias, Jorge. Cuando Paltroni de esta forma pide la intervención provincial, es porque necesita el control de la provincia para terminar con el Instituto de Colonización de Tierra de la provincia. Porque como esta provincia ha sido territorio hasta último momento, somos la provincia más jovencita, la tierra, la propiedad de la tierra es del Estado. Entonces, como las grandes corporaciones, las cuales te voy a mostrar ahora, quieren extender sus propiedades en esta provincia, tienen un escollo: el gobierno de la provincia de Formosa, conducido por Gildo Infran, que prefiere entregar tierras, dar tierras a nuestros pequeños productores que a corporaciones internacionales que cotizan en Estados Unidos, en la bolsa de Estados Unidos, para una producción de extensión en Formosa que no genera empleo, que no genera productos para nosotros, que se llevan, en estos momentos están en Formosa y ya se llevan lo que producen afuera del país. Ni siquiera ya hablemos de que quede en Formosa, se lo llevan afuera del país. Por ejemplo, y para darte contexto, si bien Formosa no es la Patagonia, que está totalmente extranjerizada y vendida por complicidad de sus dirigentes políticos, sus jueces, su policía, todos
todos son cómplices de la entrega del territorio patagónico. En Formosa tenemos el territorio controlado, diríamos, por el Instituto de Colonización de Tierra. Pero, tenemos, por ejemplo, empresas radicadas en Formosa con grandes extensiones, gigantescas extensiones de tierra, como Cresud. Cresud es de capitales mixtos norteamericanos y argentinos, y está acá en Formosa, y quiere extenderse, y necesita que Paltroni y Basualdo pidan la intervención de Formosa, que de alguna forma se vaya este gobierno para poder extender sus territorios norteamericanos en nuestro territorio. Esta empresa está liderada nada más y nada menos que por Eduardo Elstein. ¿Quién es Eduardo Elstein? Bueno, entre otras cosas, el dueño de todos los shopping en la Argentina, el dueño de Cava. En Cava no hay propiedades como en Formosa, la gente vive de alquiler. ¿A quién le alquila? A Elstein. Todos los alquileres, en su gran mayoría de Cava, son de Elstein. El banco hipotecario es de Elstein. El Banco Santander es de Elstein. El más grande terrateniente de la Argentina es Elstein. El dueño de las minas en San Juan, en Mendoza, es Elstein. Elstein hizo su dinero gracias a George Soros. George Soros le dio el primer capital para que empiece Elstein a operar en la Argentina. Bueno, Elstein cotiza en Nueva York y lleva muchos recursos, no solamente a los Estados Unidos, sino también al Estado de Israel. Está aquí en Formosa y los medios no hablan de él, no lo muestran. No muestran sus campos y sus estancias en esta provincia de Formosa. En Formosa, por ejemplo, estos personajes controlan la estancia El Bellaco, que cuenta con aproximadamente 46.144 hectáreas. Aunque es una empresa argentina, cotiza en la Bolsa de los Estados Unidos y tiene una fortaleza económica de capitales extranjeros, de inversiones globales. Sí, y está aquí en Formosa. Y nunca te mostraron la cara del propietario, ¿no? Bueno, la firma presidida por Eduardo Elstein tiene aproximadamente, 538.800 hectáreas en la provincia de Santa Cruz, en La Pampa, en Entre Ríos, en Santa Fe. Es dueño del país, pero también está aquí en Formosa. La empresa Liebig, y es un nombre más raro, pero te lo voy a escribir acá abajo, es una compañía de Gran Bretaña, inglesa y australiana. Históricamente es una empresa con mayor peso en el sector ganadero, de donde viene Paltroni, y de procesamiento de carne en el norte argentino, con una presencia que se remonta a décadas en la región del NEA. Bueno, está aquí en Formosa. Bellamar Estancia Sociedad Anónima. Dicen que es de procedencia familiar, aunque de origen nacional. Opera bajo lógicas de gran escala. Posee la estancia El Bagual. ¿Conoce el Bagual? Todos conocemos el Bagual. Bueno, es reconocida no solo por su producción ganadera, sino por ser una reserva privada de biosfera, de biodiversidad, en el este formoseño. ¿Sí? Bueno, todos estos muchachos están queriendo expandir su territorio, porque incluso son binacionales y biprovinciales. Muchos de ellos tienen campos en el Chaco, campo en Formosa y campo en el Paraguay. Para ellos no hay fronteras, no hay alambres, ¿sí? Bueno, empresas como Cresca, Sociedad Anónima, es una alianza entre Cresud, de este hombre Elstein, y la paraguaya Carlos Casado, Sociedad Anónima.
han operado proyectos conjuntos en la región chaqueña fronterizas. Por eso, no es frontera para ellos, es frontera para nosotros. Hacemos fila para cruzar al Paraguay para comprar un par de hojotas. Estos señores quieren, para ellos no existen los países. Geopolíticamente, para ellos no existen los países. Existen sus territorios. Quieren unir el territorio que tienen en Formosa con el paraguayo. En Paraguay tienen mucho. Entonces quieren agrandar el territorio que tienen en Formosa y unirlo al territorio que tienen en Paraguay. Son como países agropecuarios, países de empresas que no respetan los límites internacionales. Empresas ganaderas de Uruguay hay en Formosa, que se han registrado durante un largo tiempo en Pirané y Patiño. Bueno, los dueños de canales de televisión y aeropuertos como el grupo Eunequian, uno de los financistas de estas políticas libertarias en esta provincia, muy ligado a Paltroni, tiene en el departamento San Martín, limítrofe con Formosa en el Chaco, tiene extensiones enormes de tierra y también se extienden hacia Formosa y quieren la ampliación del territorio formoseño y siguen con ese impedimento de que no pueden tener tierra en Formosa porque encima en su expansión se encuentran con propiedades comunitarias de los pueblos originarios, lo cual quieren suprimir. Quieren que sea todo de propiedad privada. Y claro, los que tienen capital vienen a comprar por 2 mangos las tierras si ellos toman el poder. Bueno, si vos querés que Formosa sea parte de la geopolítica de expansión de estas corporaciones, ya hay una puntita en Formosa, ¿no? De miles de hectáreas extranjerizadas. Ahora, estos operadores como Basualdo, como Paltroni, quieren todo el territorio provincial formoseño para entregárselo en bandeja a estas grandes corporaciones globales. Y lógicamente, con grandes beneficios para ellos. Gracias a Dios, el pueblo formoseño sigue confiando, sigue pensando que el modelo formoseño defiende este territorio patrio como lo hace, como lo hizo en las últimas elecciones donde el modelo formoseño ha ganado por más. Pero hablando de geopolítica, estos muchachos vienen por el bañado de la Estrella. Formosa es estratégica por ser frontera con Paraguay. Formosa es estratégica por tener el segundo humedal más grande de la Argentina. Formosa es estratégica por estar rodeado de los ríos más grandes de la Argentina. Es un bocado apetecible por el imperialismo norteamericano, la geopolítica, que ve en Formosa un núcleo, un nodo a explotar. Lógicamente, sin formoseños. Te quería contar esto y dar nombre y mostrarte algunas caras que no salen en los diarios de la oposición, porque debes entender que detrás del pedido de intervención federal a la provincia están estos intereses económicos geopolíticos. Ahora entenderás por qué hacemos un programa, el único de geopolítica en toda la región. De lo que sucede. ¿A quién tenemos? ¿A Audarda? Magdalena Audarda en línea, la verdad que hablamos con ella hace algunos días y le dijimos te vamos a volver a llamar, Magdalena, y todo lo que llega de la Patagonia. Acabamos de tener una noticia, Magdalena, te cuento, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, felicitas, muchas gracias. Qué difícil que es tratar de ponerle onda, la verdad, porque recién cortamos con un laburante de Tierra del Fuego que acaban de recibir la noticia de la quiebra de Aires del Sur, entonces bueno, estamos todos un poquito devastados porque escuchamos ese testimonio y nos quedamos bastante mal, y ahora te recibo a vos, que estás haciendo, la verdad, un trabajo increíble, Magdalena, visibilizando cuestiones que también están bastante
ocultas y que deberían ser escandalosas, y que tienen que ver con la extranjerización de tierra y con con la llegada de intereses foráneos a la Patagonia, que no siempre están claros, pedidos de informes que no siempre tienen respuesta, y en este caso me llegó un video hace algunos días y vi que después vos, me lo enviaste el pedido de informe, reclamabas información, llegaron una comitiva, helicópteros, aviones, camionetas, desde Emiratos Árabes, ¿a qué? Contanos un poco. Sí, llegaron, aviones de gran porte, helicópteros, todo un dispositivo de seguridad muy grande al aeropuerto de San Carlos de Bariloche, transportando al presidente de Emiratos Árabes Unidos a nuestra provincia y a su comitiva. Hecho que solo trascendió a través de algunos medios de prensa, pero información oficial no existió, a pesar de que nosotros la estamos pidiendo, ¿no? Porque cuando llega un jefe de Estado de una gran potencia que tiene tierras en Río Negro y ahora nos enteramos que tiene intereses en la exportación de gas sobre el Golfo San Matías, que es algo que se va a discutir es un tema que se va a discutir el viernes aquí en la legislatura de Río Negro. No puede ser que el gobierno de la provincia no tenga conocimiento. Increíble, sí. Y tampoco el intendente de San Carlos de Bariloche, que ya manifestó que no tiene idea de que la máxima autoridad de Emiratos Árabes está en la ciudad. En realidad estaría en una de sus grandes estancias, que está cerca de San Carlos de Bariloche, que se llama Estancia Las Marías, que es una de las propiedades que nosotros ya venimos denunciando, que tiene sobre el río Foyel una empresa que se denomina Fideicomiso Amaique, y que en realidad sería una interpósita persona, en este caso jurídica, que escondería los capitales de Emiratos Árabes en la zona. O sea, no está a nombre de ellos, como hemos visto ya en otros casos. No está a nombre de ellos, por eso, además de estas tierras son 1.700 hectáreas pegadita a lo de Lewis, o sea, es vecino de Lewis. ¿Lewis y los cataríes también, o no? Y sí, sobre todo de Lewis, y de algunos otros que le fueron cediendo también a los Emiratos, otros nombres, que yo también lo pido en el pedido de informe que hice ayer al Ministerio de Justicia y al Ministerio del Interior. Y también tienen 19.300 hectáreas del otro lado de la Ruta 40, donde tienen el coto de Casa Mayor, también en manos de la misma empresa Amaique, que serían Emiratos Árabes Unidos. Pero lo más grave es que a su vez le compraron el aeropuerto de Lewis en Río Negro. Emiratos Árabes compró a través de otra empresa que se llama Mansil, las tierras, que son 30.000 hectáreas sobre la costa del mar, con el aeropuerto y con todas las instalaciones adentro, ¿no? Que tiene hangares, que tiene todo un complejo turístico de alta gama. Bueno, todo eso también se lo vendieron a los Emiratos. Entonces nosotros primero entendemos que hay violación de la ley de tierras, porque la ley de tierras, por más que la quisieron tirar abajo, la boicotearon desde el principio del gobierno de Javier Milei, con el decreto 70/2023 primero, que la derogaron, pero después, por suerte, el CECIM, que es el Centro de Veteranos de Malvinas de La Plata, y nosotros, desde la Patagonia, con comunidades indígenas y organizaciones ambientalistas, nos opusimos, presentamos una acción de inconstitucionalidad de una acción de amparo y de la inconstitucionalidad de ese decreto para derogar la ley de tierras, y hoy esa causa está en la Corte. Por lo tanto, la ley de tierras está totalmente vigente. Y la ley de tierras establece, además de los límites para comprar tierras a extranjeros, establece también que de ninguna manera se pueden vender tierras a personas humanas o jurídicas extranjeras cuando los campos están lindando con cuerpos de agua, con ríos, lagos, el mar en este caso, y cuando están en áreas de seguridad de frontera. Estos bienes o estos activos de Emiratos Árabes no cumplen con ninguno de las dos prohibiciones, o sea, en realidad violan esas prohibiciones, y sin embargo los tenemos allí desde hace años,
y entendemos que va en aumento, porque la presencia del presidente de Emiratos Árabes interpreto que tiene relación con la inminente derogación de la ley de tierras, que es el plan de Javier Milei. Están haciendo una suerte de visita inmobiliaria viendo con qué se quedan, más o menos. Exactamente, ¿no? Porque además de eso, como bien te decía, también tienen intereses en la costa atlántica. No solamente se compraron el aeropuerto, que de dimensiones de aeroparque, imagínate lo que es la pista, sin radares, sin presencia de gendarmería, de prefectura, bueno, cero presencia del Estado, a menos de 2 horas de las Islas Malvinas, de la base de la OTAN de las Islas Malvinas, en manos de ingleses y ahora de Emiratos Árabes, pero están metidos en el negocio de la exportación de gas que nosotros pretendemos también denunciar, que con eso corre riesgo el golfo más azul del continente, que nosotros tenemos acá, las maravillosas playas de las grutas, porque cualquier escape de gas o filtración de petróleo, de lo que va a ser el otro proyecto que está al lado, va a ser un desastre, un ecocidio. Pero además de eso, ese aeropuerto va a jugar un rol, seguramente, ya que los Emiratos forman parte del acuerdo con YPF, va a jugar un rol muy importante en lo que es este negocio energético que está totalmente privatizado. Por más que abra la puerta YPF, en realidad están entrando empresas, no solamente Emiratos, PAE, la British Petroleum, la empresa Harbour, empresas que incluso han estado denunciadas por extraer petróleo en forma ilegal de la cuenca de las Islas Malvinas, que incluso con causas judiciales que le impiden hacer acuerdos al gobierno argentino con esas empresas. Piratas, ¿no? Les damos nuestros recursos a piratas, básicamente. Exactamente, y además sobre todo ingleses, la mayoría son ingleses, y nosotros estamos todavía en medio de un conflicto diplomático por la soberanía argentina sobre las Malvinas, y sin embargo un aeropuerto en manos de Lewis, que ahora pasa a los Emiratos. Está el príncipe de Emiratos aquí, o el presidente, no sé cuál es la figura correcta, pero él se presenta como presidente. Pero bueno, nos parece que viene por tierras y viene por los negocios de... Yo no puedo creer puedo llegar a entender que al intendente lo ninguneen, puedo llegar a tener beneficio de la duda. Ahora, que el gobernador Beretilnec no tenga ni idea, me parece una rareza absoluta. Aparte, ¿cómo no se va a motivar por saber, no? Si sos el gobernador, hola, ¿qué está pasando? ¿A qué están viniendo? Etcétera. Nada de nada. Bueno, eso es lo que manifiestan públicamente, pero yo creo que sí conocen perfectamente el avance de los Emiratos, al igual que el Principado de Qatar en la compra de tierras en la cordillera, en el territorio rionegrino, porque a través del Departamento de Provincial de Agua le están autorizando el uso del agua pública a ellos, por ejemplo, o el uso de canteras, como en el caso de la estancia Las Marías. Ahí es donde le autorizaron las 3 represas por 30 años. Las 3 represas de Baguales, se las autorizó el Departamento Provincial de Agua, pero ese mismo Departamento Provincial de Agua es el que le autorizó la extracción de áridos y luces a Emiratos Árabes con el emprendimiento Las Marías. Es donde estaría hoy alojado el señor presidente de Emiratos Árabes, en esa estancia. Y quizás sería interesante también saber lo que piensan las comunidades indígenas que están allí, porque en esos expedientes judiciales para desalojar a quienes habitan tradicionalmente de esos territorios de toda la vida, como el caso de la Lof Cayuná o la Lof Conquiñemú, son estas mismas personas que son las caras visibles de los Emiratos, o en este caso de Qatar también, y se presentan con DNI argentino, y eso la ley de tierras es muy clara en considerar que hay fraude al Estado, hay simulación fraudulenta, es la figura que establece la ley de tierras. Claro, sí, la treta es esa, digamos, va alguien con DNI argentino, hace la compra y después el traspaso. Exacto, como hizo Lewis. Ni más ni menos. Lo hizo allá en el 90 y en el aeropuerto lo puso como dueño
a Van Dittmar, que tiene DNI Argentina, que es su cara visible en la Argentina, su administrador, y resulta que después tuvo que reconocer que el aeropuerto era de Joseph Lewis. Primero lo negaban a muerte. La verdad que cuando el caso Lewis, cuando ves todas las personas que intervinieron en el proceso, desde las escribanías, el estudio de abogado, etcétera, es gente que no hay fotos en redes, es difícil ubicar además. Sí, pero bueno, siempre después la información se va filtrando, como el caso de la existencia de un búnker donde nadie habló. Contame de eso, que me quedan 2 minutitos y te quería preguntar, ¿un búnker están construyendo? ¿Para qué es eso? Bueno, se supone que por la característica de la construcción sería un búnker para protección por posibles ataques nucleares o de algún tipo, que son casi 4.000 metros cuadrados, hay 4 pisos bajo tierra, no para digamos proteger a la población, porque hay un piso solamente para Lewis y hay un solo ascensor que es para 1 o 2 personas, pero está todo, digamos, se construyó, en realidad ya está terminado. Lo que nosotros pudimos mostrar son fotos antiguas para que no detecten la fuente que nos confió que eso ya está listo, ya está, incluso se ve en una de las fotos que no hemos dado a conocer nosotros, una camioneta de la provincia de Río Negro, o sea, del gobierno. Entonces, bueno, quiere decir que esto se estaba sabiendo, porque para construir una casa en cualquier lado tenés que tener aprobadas las obras civiles, o sea, una serie de elementos que un búnker con esas dimensiones al lado del lago Escondido, en manos de ingleses en área de frontera, que es una construcción de tipo militar, ¿cómo no va a haber información? Así que bueno, lo que sí, evidentemente todo lo que dijimos es cierto. El ministro de Gobierno le hicimos esa pregunta, ¿cómo puede ser que haya construcciones de este tipo en la provincia, como un aeropuerto de una pista de 2.000 metros al lado del mar, con hangares de alta tecnología, sin control del Estado, y por otro lado un búnker de posible uso militar en área de frontera, en la misma provincia, y no haya información oficial o el gobierno diga que no tiene conocimiento? Sí, claro. Bueno, ojalá tengamos la posibilidad, Bretilén, que para nosotros es inaccesible básicamente, ¿no? Pero la verdad que estaría bueno poder hacerle algunas preguntas al respecto. Es una suerte de arca de Lewis, no es el arca de Noé, es el arca de Lewis, y viene el fin del mundo, va a tener un lugar aparentemente allí. Magdalena, gracias por toda esta información. Bueno, gracias a vos, Felicita, y un gran abrazo. Hasta luego. Estamos escuchando a Magdalena Odarda. Increíble, ¿no? Que todo esto puede... Bueno, es increíble si vos seguís más o menos los acontecimientos, dirás, pero claro, si al Lago Escondido, invitados por Lewis, va la gente de Clarín, van los jueces federales, va Mauricio Macri, van los presidentes, bueno... Claro, con tanto poder pueden hacer lo que quieran aparentemente, ¿no? Bretilnec viene zafando, no contesta nada, no responde nada. ¿Qué dice la ciudadanía? ¿Qué se preguntan los rionegrinos? Me imagino que sí, ¿no? Las rionegrinas. ¿Genera dudas? ¿Esto no genera dudas? ¿Cómo es posible que nadie brinde una explicación? Es más, no solo Bretilnec, no solamente las autoridades de esa provincia, a nivel nacional. Santilli, por ejemplo, ¿tiene algo para decir al respecto? Mucho silencio, porque es una etapa de entrega, básicamente. Es una etapa en donde el cipallismo y la entrega están en su momento álgido. Vaca Narvaja, nuestro invitado en este momento, alguien que me parece que algo conoce de China, no solamente porque lo estudió mucho, también fue embajador allí, es diplomático, es politólogo, especialista en relaciones internacionales, pero en particular en China. Chinólogo, quizás el chinólogo número 1 de la Argentina. Se dice sinólogo, por la sinología que viene del estudio, una palabra en realidad griega. Gracias Manu, Paula, Tomás, Maya, la verdad que contento de estar acá dando este debate, ¿no? Bueno, es un debate que aparece permanentemente, pero un poco para tu historia, para aquellos que no te conocen, más allá del cargo que ocupaste hasta hace no mucho, ¿cómo empezó ese vínculo con la cultura china? Yo vengo estudiando China hace, ya te diría, 20 años, desde un perfil más académico. A mí me impresionó, sobre todo, bueno, un poco se problematizaba acá,
el gran desarrollo que tuvo China en un periodo tan corto de tiempo, ¿no? Acuérdense que cuando se crea la República Popular China en 1949, el 90% de la población era campesina, pobre, bueno, ni hablar de procesos industriales, ¿no? Y la expectativa de vida en ese momento era de 35 años. Bueno, el año pasado China superó la expectativa de vida de 78 años, o sea, mejor expectativa de vida que Estados Unidos, se ha convertido en una potencia industrial, tecnológica y una de las economías más potentes del mundo. Entonces, mi objeto de estudio era cómo hizo China para pasar de una sociedad campesina y de pobreza estructural a ser una de las grandes potencias del mundo. En ese crecimiento exponencial, ¿cuánto tiene que ver? Aparece recurrentemente como un argumento el sistema político de China, digamos. Bueno, sí. Las ventajas de no tener una democracia tradicional. En realidad, el elemento central para mí es la planificación, ¿no? Y después China tiene más de 5.000 años de historia. Bueno, ahora algunos antropólogos dicen que son 8.000, o sea, se ha extendido, porque hay indicios antropológicos que eso puede ser una sociedad más antigua aún. Y durante todos esos periodos históricos, que incluye dinastías, que incluye la República China con el Kuomintang, cuando cae la última dinastía china, China nunca tuvo un sistema de democracia liberal como nosotros. O sea, nunca se votó. En realidad, la primera vez que se votó en la historia de China fue con el Partido Comunista, en 1949, por supuesto. No hay competencia de partido, es un partido único, pero por eso digo, es interesante cómo uno percibe la cuestión desde una mirada occidental o cómo uno la percibe cuando vive ahí, cuando empieza a interactuar con los chinos. En realidad ellos viven como el periodo de mayor democracia, la creación del Partido Comunista, ¿no? Y tal vez uno tiene esta idea de decir, bueno, no hay competencia de partidos, no hay un sistema democrático como el que hay en Argentina, pero bueno, ellos priorizan la estabilidad económica, el orden y el crecimiento económico, ¿no? De alguna manera, la sociedad china está muy atenta a los resultados y el Partido Comunista, como digo, logró obtener resultados muy concretos, incluso erradicaron la pobreza estructural en 2021 y además, para problematizar un poco, parte de ese desarrollo lo tuvo como protagonista también Estados Unidos. Como decía Tomás en la introducción, en un proceso donde Estados Unidos decidió relocalizar su industria en China. Acuérdense, acá en la historia, sobre todo en lo que se llamó la diplomacia del ping-pong, con Nixon como presidente y Kissinger como uno de los grandes asesores. Tiene un libro que yo recomiendo que se llama On China, que es un libro muy interesante. Perdió un poco actualización porque China, bueno, ya está en otro proceso, pero es un libro interesante. Y lo que te muestra es cómo Estados Unidos fue clave también para el gran desarrollo industrial, sobre todo de China, y también Europa, porque la industria automotriz alemana también se radicó en China. ¿Por qué? Porque en la época, bueno, podríamos estar hablando varios programas de la historia de China, lo voy a tratar de resumir, pero en la época donde China abraza la economía de mercado, que es con Deng Xiaoping, se llamó ese proceso la apertura y reforma, China hace estas zonas económicas zonas económicas especiales, que implicaban una legislación muy favorable a la erradicación de empresas y, por supuesto, mano de obra muy barata. Por eso se llamó en ese periodo a China como la fábrica del mundo. Pero ponían dos requisitos. Uno, la transferencia de tecnología, y el otro, asociarse con empresas chinas. Entonces, en un lapso de 40 años pasa lo que está pasando ahora, ¿no? El CEO de Ford, Jim Farley, que estuvo recientemente en China, contaba esto, ¿viste? Bueno, él mismo dice que se compró un auto de Xiaomi, ¿no? Que Xiaomi era una empresa que no hacía autos y ahora está fabricando autos. Eso te quería preguntar. ¿En qué momento pensamos en China como la fábrica de baratijas a este momento donde los autos le compiten a cualquier auto de línea europea? O sea, ¿en qué momento dieron este salto de calidad? Bueno, por eso, repito, es un proceso. China tiene por eso digo que es la parte interesante para reflexionar. Mi objeto de análisis es China, pero digo, no conviene copiar, sino reflexionar sobre las oportunidades que tiene Argentina. Y una clave es las políticas a largo plazo. ¿No? Tener políticas a largo plazo, tener política industrial, que creo que hoy es la discusión que se está dando muy fuerte hoy. Fíjense, en la historia de Argentina, en los 3 ciclos de aperturas económicas, ¿no? La dictadura, después el ciclo de los 90 y hubo pérdida de capacidades industriales y donde se importó, fíjate, también esos 3 ciclos marcan cómo fue cambiando los procesos productivos del mundo, porque antes se importaba de Europa y Estados Unidos, después tuvo un rol muy importante Japón y ahora es China, porque cambió los procesos industriales. Entonces nosotros lo que tendríamos que reflexionar es
cuál es nuestra política industrial o nuestra política de desarrollo para relacionarnos mejor en un sistema mundo que está, ahora por supuesto el epicentro está sobre todo en Asia, no solo en China. El modelo actual de China, que es entendido, bueno, obviamente con la idea del dumping, etcétera, etcétera, que es entendido como un modelo agresivo, ¿de qué manera funciona? ¿Es efectivamente así? O sea, la forma en la que ingresan a los mercados es a través de una competencia desleal, o cómo funciona, cuál es la idiosincrasia en algún punto de la modalidad empresarial china. El carácter central de China, de nuevo, es la planificación y que el Estado rige los destinos de la economía. O sea, a diferencia de lo que es Occidente o los esquemas más liberales, el que controla los sectores, sobre todo estratégicos de la economía, por eso repito, en este periodo de apertura económica, Deng Xiaoping propone estas cuestiones muy fiscales, porque no eran solo de condiciones laborales, sino fiscales, pero implica un proceso de transferencia de tecnología y un proceso de fortalecer las propias empresas chinas. Y después empezó a pasar esto, que la industria automotriz como Volkswagen tenía una competencia china, ahora China tiene 300 marcas de autos líderes, entonces... ¿Y cómo entran a competir? Primero, porque usaron mucho lo que la cultura de Asia es algo positivo que nosotros lo problematizamos, que es la copia. O sea, empezaron... Porque en China el derecho esa a autor transferencia, no existe eso. No, en realidad la transferencia, cuando firmaron esa transferencia de tecnología, pues tenías este requisito que por supuesto las empresas lo cedían, por eso hay ahora una política interesante en la intelectualidad norteamericana que le dicen que el culpable del ascenso de China es Kissinger, ¿no? Porque diciéndole, bueno, ustedes hicieron esto para bajar los costos y después lo que les pasó que ahora la industria, de hecho hoy China concentra el 33% de la factura de la manufactura del mundo, entonces el que quedó relegado es Estados Unidos. Entonces Estados Unidos, que había diseñado después de la posguerra un mundo de apertura económica, que se empezó para a decir, sus productos. che, ahora ya el mundo de apertura económica no me sirve, y empieza esta política de Trump de repliegue estratégico. Acuérdense del último documento de seguridad estratégica, donde Trump dice, vamos a replegarnos al hemisferio occidental y vamos a expulsar actores como China, que han crecido enormemente. Fíjense, en el año 2000, China representaba comercialmente para América Latina $10.000 millones. El año 2024 superó los 500.000 millones. China se ha convertido en primero o segundo socio comercial de la mayoría de la economía de nuestra región, y esto es un poco, creo, que es lo que quiere corregir Trump. Yo creo que con malos mecanismos y malas herramientas, porque él ya fracasó en el primer mandato, y en este segundo mandato creo que vos no podés, la Corte acaba de fallar en contra de los aranceles, o sea, vos no podés resolver la política industrial con una tablilla de aranceles de Excel. No lo puede, tenés que cambiar los modos de producción. Vos me preguntabas cómo hizo eso China, y también con mucho apoyo estatal, pero también incorporando sectores tecnológicos en todos los procesos fabriles. Yo fui a buscar en mi objeto de análisis y dije, bueno, me voy a encontrar con la cuarta revolución industrial en los procesos de fabricación de China de todos los rubros. Y la verdad que me encontré con la quinta, porque ya no era la automatización, la robotización, sino que ya hay inteligencia artificial coordinando los sectores productivos. Eso, pues, estamos ya, no sé si vieron la película esta Minority Report, en un esquema... fue mencionado hoy, ¿no? Justo hablamos de esa película. Bueno, donde la inteligencia artificial está interactuando. Hay fábricas oscuras. ¿Por qué se dice fábricas oscuras? Porque trabajan sin humanos, coordinados por inteligencia artificial. Entonces esos procesos productivos son los que están desarrollándose en China. El documental American Factory, ¿lo viste? No lo vi. ¿No lo viste? Muy interesante. Es el intento de replicar una industria china en Norteamérica, y hay algo de la cultura del trabajo que no logra que eso pueda ser. Bueno, no tuvieron problemas. Acuérdense que en China, cuando empieza a implementarse este plan de apertura, ¿no?, que fue un proceso también de liberalización económica, hubo las famosas protestas de la Plaza Tiananmen, ¿no?, con mucha represión. 90, y ahí también hay una lectura equivocada de Occidente desde nuestro lugar de decir, bueno, esto en realidad el reclamo central fueran los derechos individuales. No, hubo mucho componente del orden conservador, porque ellos decían, che, este proceso de liberalización está generando trabajo de niños trabajando, desigualdades, inflación. Por primera vez, vos ves, los años anteriores tuvieron mucha inflación precisamente por este esquema de apertura libre. Ahora, bueno, por supuesto, lo que hizo China fue varias generaciones se sacrificaron, y después el esquema productivo empezó a cambiar porque tenía una orientación, repito, estatal. La diferencia, si querés, con Occidente es que yo creo que está descontrolado el tema de las corporaciones, que están por encima de los estados en la economía, y lo que está discutiendo el mundo es hoy. Por eso digo que lo de Milei ¿quién conduce? Es distópico, porque va al foro de Davos en economías de Europa, incluso de Trump, donde están diciendo retomemos las riendas de la economía, ¿no? Aparece, de hecho, esta semana, con el ejemplo que citábamos al principio del cierre de FAT y la competencia con los neumáticos chinos, etcétera, aparece muchos economistas que en la comparación te plantean, bueno,
pero hay una cuestión del costo de la mano de obra. Y que es imposible que Argentina compita eventualmente cuando ves lo que cobra un trabajador de FATE acá con lo que puede cobrar un trabajador que produce y que trabaja en una empresa china. ¿Cuánto hay de verdad instalada, de realidad, de mito? Bueno, por cierto, las capacidades productivas de China están superando, ya te digo, a economías de países desarrollados, incluso las norteamericanas, pero vos tenés, esto yo siempre trato de, acá la culpa ni nos salva a otro Estado, ni la culpa es de otro Estado. Acá lo que tenemos que discutir nosotros es una política de desarrollo concreta que yo creo que ya es escala regional. Porque con China, si no pensás en escala regional, vas a estar complicado porque es un Estado continente. Entonces vos tenés que empezar a discutir ese esquema. Entonces, repito, acá hubo otros ciclos donde se liberalizó la economía, por eso digo que el tema que Milei está a contramano de lo que está haciendo el mundo, sí. Y en esos ciclos, por supuesto, los estados industriales eran otros y se rompieron los tejidos industriales y se importó de otros países. Hoy, como China es el estado industrial por excelencia, importás desde ahí. Claro, pero antes pasó en otro, y esta precarización del esquema laboral, este esquema de ruptura del esquema industrial. Yo creo que vos tenés manera inteligente de vincularse con China. Hay que mirar Brasil. En Brasil se están radicando las empresas automotrices y BYD, por ejemplo, y Great Wall Motor, instalaron fábricas, y acá en Argentina, a diferencia de lo que hace Estados Unidos, porque yo vuelvo a esta contradicción porque es importante, nosotros pusimos aranceles ceros a los autos eléctricos. Acuérdense este gran barco que vino con autos de BYD, y yo creo que la primera factura de esto, de Estados Unidos, acuérdense que Trump, ya lo ha dicho varias veces, salvó a Milei en las elecciones por este salvataje económico, pero claro, con este acuerdo comercial, ayer, ¿no? Lo dijo él mismo, vino la primera factura, porque dijo, che, vos al final toda mi ayuda que yo te doy te la estás gastando en China. Porque esto es interesante, el que hizo primer socio comercial a China es Milei. Fíjense la paradoja. Pero repito, si vos tenés esta modalidad de apertura indiscriminada de las importaciones, vas a romper todo el tejido industrial de Argentina, y tiene razón el sector industrial de Argentina, porque está sufriendo las peores consecuencias. Si vos no protegés a tus sectores industriales estratégicos, te va a pasar con China y te va a pasar con cualquier otro estado, porque de hecho estamos importando productos de un montón de países, no solo de China. Es decir, que la idea sería converger en términos de modelo productivo a algo vinculado a la región, porque Argentina no está, si se quiere, en condiciones de competir con China. En algunos segmentos sí. Por ejemplo, cuando yo estuve embajador, se hizo una cooperación muy fuerte con el sector nuclear, que Argentina tiene mucho prestigio. Argentina exporta componentes nucleares a empresas, incluso privadas, como Conuar, que está exportando componentes nucleares a China. Se hizo una cooperación muy fuerte con el INVAP. Por ejemplo, China, si bien tiene un desarrollo, todavía tiene algunos cuellos de botella. China importa el 90% de los radioisótopos medicinales. O sea, todos estos componentes para lo que son las tomografías computadas. Y Argentina tiene reactores que fabrican eso, que es el famoso reactor del INVAP, el OPAL, como el que nosotros exportamos y vendimos a Australia, que después hizo la cooperación también con India. Bueno, y China empezó un proceso para comprar 2 de estos reactores en una provincia china. China tenía un plan de por lo menos. Entonces, hay un montón de segmentos donde todavía Argentina tiene muchas capacidades. Repito, si vos no tenés un plan de desarrollo, ahora que está pasando con el sector nuclear, y bueno, le están desarticulando, o sea, se está parando ese proceso. Yo noto esa tensión entre planificar y no planificar, entre ciertos fundamentos del liberalismo económico y un liberalismo que yo no veo presente ni en China ni en Rusia, incluso en discusión en Estados Unidos. Y en Europa. Pero te quería traer a propósito, creo que es un amigo que tenemos en común, Francisco Tayana, Argentina, China y el mundo. Y recomiendo ese libro, suerte que es un librazo. Es historiador, así. Es historiador. Habla mandarín perfecto, estuvo estudiando. Él dice ser el único argentino que recorrió todas las provincias chinas. Bueno, ahí habría que ver porque yo recorrí bastante China, okay. Hay que ver el poroteo. Pero yo recomiendo ese libro, es muy bueno. Es muy bueno porque está justamente la historia en paralelo de Argentina y sus relaciones. Y ese sí está actualizado. Lo muestro de nuevo, Francisco Tayana, es de la Universidad de Quilmes. Realmente, un lujo este libro. Creo que está dedicado, mira, vi ahí que está dedicado hasta en mandarín, le puso el nombre. Debe ser el nombre. Me lo dedicó en mandarín, exactamente. Y hay una frase que me lega este libro, me lega Francisco, no sé si es de él, que dice, en 1949 el socialismo salvó a China, en 1989 China salvó al socialismo y en 2009 China salvó al capitalismo. Y es interesante esa reflexión. Bueno, muchos dicen que, porque aparte, ¿qué pasó con China? De ser la fábrica del mundo,
pasó a ser el laboratorio del mundo. Y además incorporó un montón de sectores. O sea, lo que no le dije son los datos sociales. China sacó de la pobreza desde la creación a 800 millones de personas. Hoy claro. China tiene 400 millones de sectores medios. No hay precedente en la historia de humanidad. 2 veces Exacto. Este crecimiento fue tan grande que, por supuesto, ayudó a muchos países, porque acá está la parte de que yo digo que aún hoy, por eso no hay que comerse esta curva de pelearse con ningún país, aún hoy tanto Estados Unidos y China son súper interdependientes. Yo creo que lo que está haciendo Trump, acuérdense que acá hay para mí un hecho muy importante que va a suceder este año, que es la cumbre de Trump con Xi Jinping en abril. Y si ustedes ven los tweets de Trump, está desescalando un poco, ni hablar los de Milley, porque si el jefe desescala, él desescala. Claro. Y de hecho mi tesis es que si viaja Trump, que ya confirmó que viaja en abril, en mayo está Milley visitando China, ¿no? Porque de hecho él consolida a China como primer socio comercial. Pero que vaya primero Trump, ¿no? No, es que si no va el jefe, él no va a ir. Entonces, si ustedes se fijan, viste, yo siempre planteo que China y Estados Unidos lo que tiene que está en 2 velocidades. China en esta paciencia estratégica y planificación de largo plazo. Trump tiene elecciones en noviembre y los indicadores económicos no le están saliendo muy bien. Sí. Tiene estos fallos de la Corte que va a tener un impacto muy fuerte porque él definió una política coercitiva a través de los aranceles para negociar. ¿Viste? Hay un libro de Trump de su biografía que le dice yo pego y para después negociar. Es un poco lo que hizo con los aranceles, pero si le sacan esa herramienta, se le complica su poder de negociación. Perdón, antes de entrar a lo del fallo de la Corte de hoy, que es la información más fresca, te quería preguntar, el caso FATE nos puso de frente con esta disyuntiva. ¿A quién protegemos? ¿A los industriales y a los obreros fabriles? O algunos dicen, bueno, pero la población general, a los consumidores, con la apertura indiscriminada, accede a bienes de menor precio. ¿Cómo en el mundo se está resolviendo esta disyuntiva? Bueno, el mundo está yendo hacia proteger los sectores industriales y los trabajadores. Porque acá lo que se está cuidando es el mercado interno. Repito, en esta fase, en un momento China empezó a decir, sobre todo en la crisis de 2008, cuando vieron que había un tema de especulativo y financiero, China empezó a decir, a concentrarse en su mercado interno. Ya son 400 millones de sectores medios, altos, que planean duplicarlos. O sea, hoy son 2 Estados Unidos de sectores medios. Esto le pasó a los procesos de las fábricas. Acuérdense, la primera presidencia de Trump dijo, bueno, ahora tienen que volver. Empresas norteamericanas tienen que volver. Y, como digo yo en broma, Trump les habló con el corazón, las empresas le respondieron con el bolsillo, le dijeron, no, pero si yo donde más vendo es en China. El celular antes del conflicto de Estados Unidos con China, la retórica sobre todo, el más vendido era el iPhone. Hay fábricas de Apple, las más importantes están en China, y de Tesla, entonces... Claro, no es solamente una fábrica, es un mercado. Ya es un mercado enorme, uno de los más grandes, como decías vos, que sostiene la dinámica, yo creo, del consumo mundial, y planean en 10 años llevar los 800. Entonces yo creo que la estrategia que, de nuevo, en un esquema, lo primero es un plan de desarrollo y largo plazo que tendría todos los sectores argentinos, porque vos no podés hacer una defensa solo de un sector industrial, tenés que hablar de todas las ramas industriales, y hay algo que me parece interesante decir para reflexionar de China, es que hace un solapamiento industrial. O sea, hace un ecosistema donde es como un efecto puzzle del esquema industrial. Entonces, ahora lo aplica el esquema industrial, este tejido, a la industria satelital, la aplica a la industria automotriz. Entonces, todo este esquema de automatización lo puede llevar a otros sectores cada vez más competitivos y más complejos tecnológicamente. Entonces, Argentina, yo digo, no es estar en contra de las consumidoras. Si vos no tenés sectores medios, no tenés consumidores. Entonces, si vos no protegés los trabajadores y la industria, no vas a tener mercado. Y ahí es donde yo creo que hay que, por supuesto, como decía Paula, para mí hay que hacerlo regionalmente por la escala de China. O sea, tenemos que hacerlo con nuestros socios, claro. El Mercosur hay que fortalecerlo. Dicho sea de paso, yo acá introduzco otra polémica, que es este acuerdo con la Comunidad Europea, que no va a suceder, que estamos hace 25 años, no va a suceder por Europa, no por nosotros. Y acá es una reflexión crítica que yo hago también a mi propio espacio político y al deterioro de las instituciones. Si vos estás trabajando 25 años sobre un acuerdo que no va a suceder, el desprestigio del Mercosur. Entonces esas son las cosas que tenemos que problematizar. La complementariedad está sobre todo sobre Asia, sobre el sudeste asiático, sobre los países emergentes. La Cancillería argentina tiene 30 embajadas en Europa, solo 15 en Asia. Es un despropósito. La administración de Milei tardó un montón de tiempo y energía en armar un acuerdo comercial que ya lo pulverizó la Corte Suprema norteamericana, y además que la única ventaja, que era exportarle más carne, no estaba en el acuerdo, lo hizo por afuera Trump. Entonces, ahí es donde tenemos que discutir un programa de desarrollo con todos los sectores, yo creo que incluso con todos los sectores políticos, con los sectores industriales, pero también con la región.
Sabino, muchas gracias. Sabino Baca Narvaja con nosotros. La verdad que es interesante y por supuesto que es casi para dedicarle un programa entero. 3 horas dura Infobae a la tarde, como buena parte de la programación de Infobae, y creo que así todos nos quedaríamos cortos porque hay mucho para analizar y por supuesto que muchos tentáculos y ventanas que surgen de esa misma conversación cuando hablamos de China como tópico, pero en definitiva el escenario de la geopolítica que por supuesto lo tiene a China, el país en el que Sabino Baca Narvaja fue embajador como gran protagonista. Gracias. No, gracias a ustedes y repito la última consigna. En realidad, lo que tenemos que problematizar es nuestra propia política de desarrollo. No hay actores buenos o malos, lo que tenés que tener es un plan para poder sacar lo mejor, y Argentina tiene muchísimas condiciones, porque además América Latina y esta región se está transformando en una región fundamental para el mundo que viene y para este mundo donde ya no hay un epicentro de 2 potencias, sino que es más multipolar, y ahí Argentina tiene muchas capacidades para desarrollarse. Muchísimas gracias. Gracias, Sabino. Gracias, Sabino. Pueblo que escucha, únete a la lucha. 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 Pueblo unido, nunca vencido. Pueblo unido, nunca vencido. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pobre el pobre que no luche, siempre callado nomás. Le han de robar su guitarra, nunca más ha de cantar. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pueblo que escucha, únete. ¿Qué cosas tiene mi pueblo que no las puedo callar? Cualquiera viene y le ofende y él calladito nomás. Pero guarda al que trampea, pero guarda al que le miente, porque mi pueblo no es tonto, porque mi pueblo es valiente, porque mi pueblo algún día cuando la sangre reviente habrá de salir cantando con un fusil en la frente. Y entonces no habrá más niños durmiendo bajo los puentes, ni obreros, ni campesinos, siempre apretando los dientes, porque mi pueblo es de machos y nadie me lo desmiente. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar.